Que alumbras mis mañanas como el sol. Que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Mi ritmo y el compás de mi canción. Oh, oh. Mi guía, mi camino, mi motor, mi dirección. Vida de mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan las penas. No, no, no. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, de mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan las penas. Ya no más. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida de mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida de mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Quiero saludar desde la iglesia de Ciudad Berna, discípulos de Cristo, a todos los que nos escuchan en esta mañana y saludar a todos los pastores de la misión, discípulos de Cristo. Quiero contarles una anécdota que cuando yo era joven había un aviso en el altar y decía esta frase: cuando yo antes del culto hablo con Dios, en el culto me habla Dios y después del culto hablo con los hermanos. Es lo que no tenemos nosotros. Nosotros primero llegamos y hablamos con los hermanos y cuando salimos del culto nos vamos. Así que qué bueno cuando llegamos poder dedicar un momentito de oración al Señor y vamos a hacerlo. Vamos a estar todos en pie y luego después vamos a estar leyendo en Juan capítulo 3. Oremos. Señor, en esta mañana yo te quiero dar muchas gracias, mi Señor, por permitirnos la vida, Señor, que en medio de las luchas, de las dificultades, en medio de las enfermedades y de tantas cosas que a veces llegan a nuestra vida, nosotros te amamos y te servimos. No podemos vivir sin ti, Señor. Te glorificamos en esta mañana y pedimos tu santísima bendición. Te pido, Señor, que bendiga al grupo de alabanza, que el poder de lo alto baje sobre ellos, al predicador de tu palabra, Señor, y todos los que participamos en este culto y los que están aquí también para adorarte. Señor Jesús, muchas gracias por la vida, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Vamos a leer Nicodemos 3 del 1 al 8, estos 8 versículos son bien bonitos. San Juan, capítulo 3, versículo 1.
Ya es la tercera vez que lo digo. Y el título de el mensaje es El nuevo nacimiento. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejos? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que, mis hermanos, en esta mañana, la salvación, el nuevo nacimiento viene de lo alto, del agua y del Espíritu. Así que nos vamos a comenzar a adorar al Señor, cantando y glorificando el nombre del Señor en esta mañana con el grupo de alabanza. Muchachos, que Dios los use como siempre. Amén, así es, y vamos a glorificar el nombre de nuestro buen Dios, amén, diciendo que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, con alegría y con gozo. Aquí los que estamos en el templo y en casa vamos a aplaudir fuerte, amén. Con nuestras palmas, sí Señor, tú te mereces toda gloria, toda honra y alabanza. De reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Sí, Señor, eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Sí, Señor, no hay nadie que se compare contigo. Gracias, Señor. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poder.
poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Es principio y eres final, y para siempre tú reinas. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Aleluya. ¿Sabes? Que ahí estábamos declarando que nadie se compara con nuestro buen Dios, porque Él es grande y Él es fuerte. Yo te animo para que en casa y aquí alabes con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, pero también sabiendo que estamos declarando, estamos cantando. A veces esa palabra declaración no la aceptamos muy bien, pero es que una declaración es una certeza en el Señor. Y podemos decir que nadie se compara a Él, porque tenemos es la certeza que así es, que es por su gracia, que es por su poder, que es por su fuerza que nosotros podemos seguir adelante, salir al frente y decir: el Señor es nuestra fortaleza. Amén. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Amén. Así es, así es. Porque tú eres grande, oh poderoso Señor. Y fuerte es nuestro Dios, yo con certeza. Y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Eres coronado, Señor, con nuestra alabanza. Y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad,
gozo, aleluya. Y por eso podemos cantar con alegría. Saben que en este tiempo ha venido tanta incertidumbre, tanta zozobra, y nos ha robado el gozo, porque ocupa nuestra mente qué va a pasar mañana. Ocupa nuestra mente en que tenemos que llegar a casa y hacer una cantidad de protocolos, saludar a la familia, una cosa a la otra. O con los que tienen que salir a trabajar, encontrarse a diario con tantas situaciones, compartir un transporte público abarrotado. Pero nuestro Señor es grande y fuerte. El Señor nos ha dado sabiduría y discernimiento para vivir. No tenemos que vivir con temor. Con esto no estoy diciendo que vivamos con irresponsabilidad. Tenemos que seguir estrictamente los protocolos de seguridad. Pero esos protocolos no son los que me protegen al fin de cuentas. Es la gracia del Señor. Porque tanta gente que guardando protocolos ha resultado infectada. Así que nosotros tenemos que ser sabios y prudentes. Y también tenemos que ir a predicar el evangelio. He tenido mucha carga estos días, porque a veces por ese mismo afán se nos olvida de predicarles a otros. No nos detengamos de predicar, de proclamar la palabra del Señor. La palabra del Señor en el Salmo 18 dice que Él es nuestra roca y nuestra confianza. Dice la palabra del Señor: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y en esta mañana decimos que Él es nuestro libertador. Oh sí, Señor, nos acercamos a ti. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Sí, Señor, tomaste mi lugar. Estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en
reconozcas que a los pies del Señor dejamos toda acusación, toda culpa, toda tristeza, y que Él se llevó en la cruz del Calvario la enfermedad, el dolor, la escasez. Se llevó nuestros pecados, nuestras culpas, y por eso podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y decir: tú te entregaste por nosotros, por amor a nosotros, y por eso podemos vivir bajo la gracia, en alegría, con gozo, con paz, con salvación, con esperanza, con reconciliación, con vida, con salud, Señor. Porque es por ti, Señor, y por eso podemos decir en esta hora: aleluya, aleluya, eres tú nuestro libertador, aleluya. Sí, Señor, eres tú, eres tú. Aleluya, 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 mi libertador. Dilo con confianza. Aleluya, 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 mi libertador. ¿Por qué no le dices con tus propias palabras de qué te ha liberado el Señor? ¿De qué te ha liberado el Señor? Señor, te damos gracias porque nos has liberado, porque nos has rescatado. Gracias, Señor. Y por eso terminamos este tiempo de adoración dándote un fuerte aplauso, Señor, a nuestro libertador, a nuestro sanador, al que nos libra del mal, de la muerte y de la acusación, al que nos ha traído vida y vida en abundancia, al Señor, al que es sobre todo nombre, al que es y por siempre, para siempre. Y quiero pedir por Elenita, la madre de Karen Chaparro, que ha estado demasiadamente enferma, y yo le he dicho: Señor, pues que se haga la voluntad en nuestras vidas. Si Dios nos quiere dejar, que nos dé salud, y si nos quiere llevar, pues bendito el Señor. Vamos a orar. Pastora Ruth, llévenos en esta oración para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Ore por los enfermos. Amén. Alabado sea el Señor. Si tienen una petición, pongan en la presencia del Señor. Amén. Señor, estamos aquí delante de ti con humildad, Señor,
pero necesitados de tu misericordia, Señor. Venimos humildemente a pedirte por la salud de tu iglesia que se encuentra enferma, por Elenita, Señor, que ha estado durante muchos años afligida en sus huesitos, en sus pies, Señor. Señor, pon tu mano sanadora sobre ella, por el hermano Olguita Soler, por Rocío, Señor, por Luisita, que esta semana estuvieron también hospitalizados, Señor, por la familia Osorio que perdieron su hijito, Señor, por esta familia que se encuentra en Cali que también perdieron su hijo, Señor. Que tu amor, que tu bondad, que tu misericordia esté con nosotros, Señor. Sana nuestros cuerpos, Señor, físicos, toda secuela que haya quedado de los que han sufrido el COVID. Señor, fortalece el sistema inmunológico. Los que están pasando por otras enfermedades, Señor bendito, pon tu mano divina y sanadora. Señor, esta tierra está quebrantada, necesitada de ti, Señor. Solo el auxilio tuyo nos puede socorrer. Solo tu provisión nos sostiene, Señor. Por eso clamamos a ti, al único Dios verdadero, el único que es capaz y ser sobrenatural ante las penas humanas, Señor. Tú eres nuestro pronto refugio en la tribulación. Como decía el salmista, hoy alzamos nuestros ojos al cielo, sabiendo que tú eres nuestra salvación. Aunque se quebrante la tierra y los mares bramen, Señor, con toda su furia, tú eres el Dios que nos restaura, el Dios hacedor de supremas y de grandes maravillas. Y sabemos, Señor, que por el sacrificio en la cruz del Calvario nosotros tenemos victoria ante nuestras dificultades, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras falencias, Señor. Te damos gracias y afirmamos, Señor, que nuestra fe en Jesucristo es nuestra victoria, que nuestra fe en Jesucristo es nuestra salvación y nuestra sanidad para nuestros cuerpos físicos, para nuestra vida espiritual, Señor. Te honramos, te damos gracias, y todos los que tienen una petición que la han traído delante de ti, sabemos que entramos a tu trono confiados, porque saldremos de allí sin ser defraudados. Bendice a la pastora Nidia, que volvió a colocarse enferma. Señor, pon tu mano sobre ella, y que esta cirugía que está programada, Señor bendito, sea dirigida por ti. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedir a los diáconos que vengan. Vamos a colectar las ofrendas. Pueden sentarse, mis hermanos, y creámosle que el Señor es el que nos va a levantar y nos va a ayudar. Él responderá a nuestras peticiones conforme su misericordia. Mientras los diáconos vienen, voy orando. Señor, en esta mañana yo te quiero dar muchas gracias, Señor. Te agradezco, Dios mío, por la vida, por el trabajo, Señor, de todo tu pueblo, por las empresas que ellos tienen, Señor, los que manejan un vehículo, Dios mío. Papito Dios, bendícelos y guárdalos, Señor. Padre, gracias por esta gente agradecida, que diezma, que ofrenda, que da para la gloria de tu nombre, Señor. Papito Dios, sigue bendiciendo este pueblo, Señor eterno, y yo pido en el nombre de Jesús la bendición del Dios Todopoderoso, que no falte, Señor amado, la comida ni el dinero en la iglesia del Señor, en el pueblo de nuestro Dios. Reprendemos toda la obra del devorador y declaramos a tu pueblo bajo la protección divina, bajo la protección de nuestro Dios. Gracias, Dios mío, por ser el Señor. Lo que vamos a dar, démoslo con amor, y pueden venir los diáconos. Aquí también vamos a ofrendar. Gloria al Señor. Y se te devolverá de vida a
das, das al Señor. Y cuando das al Señor. Gloria al Señor. Ya voy a entregarle al pastor Elías para que ministre la cena y continúe con el resto del servicio. Pero antes de que él me reciba el micrófono, yo tengo un dicho que digo que yo amo al amor de mis amores. Y después de mi Señor y de mi esposo, Felipe, mi nieto, es el amor de mis amores. Y yo le dije: Felipe, yo voy a dirigir el culto y quiero que esté en el culto, que su mamá va a predicar a las 8, su papá en el de las 10, y yo sé que Felipe nos está escuchando. Felipe y Ian, Dios los bendiga, yo los quiero mucho. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Pastor Elías con nosotros. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén. Así es el amor de los abuelos. ¿Cuántos abuelos son aquí? Levanten, uy, qué montón de abuelos. Pero abuelos jóvenes como yo, ¿no es cierto? Amén. Hermanos, qué bueno que podemos estar hoy en la casa de Dios. Y los que estamos aquí como abuelos sabemos que el amor por los nietos es un amor enfermizo. Amén. Porque uno quiere de una manera muy especial y a veces alcahueta. Muy bien, así que un saludo cariñoso para todos ustedes. Es una alegría, no solamente cumplimos con el aforo de la nave principal y el mezanine, sino que bueno, ver allá en el anexo ya también la mitad del aforo. Qué lindo, yo los felicito. Porque dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me dio alegría de ver a cada uno de ustedes, pero llegó una familita grande, comandada por Chiqui. Y yo estaba aquí cantando y me di cuenta, ustedes saben que yo soy muy observador. Y desde allí le hice así, y aunque él es Chiqui, me alcanzó a ver y me hizo así también. Qué bueno. Un abrazo para todos. Mis hermanos, saludamos a todos los que están en sus hogares. Tenemos un buen número de hermanos que nos están acompañando, también en Miami, en Puerto Rico, en Cali, una familita que siempre se conecta. Ayer tuvieron un insuceso, robaron un carro y la policía fue para tratar de intervenir y confundieron al hijo de aquella familia con el ladrón y lo mataron. Así que ustedes sabrán cómo está de atribulada esta familia. También otra familia, esa es la familia Osorio, sí, no son los de Cali, la familia Osorio. La tía estuvo en el primer culto y es una familia que asiste aquí a la iglesia. Igualmente la familita de Cali es otra y oramos para que Dios les dé fortaleza y consuelo. Por eso la mesa del Señor es momento también para fortalecernos en Dios. Los elementos en sí no tienen ninguna virtud, pero el acto sí, porque la presencia de Dios llena este lugar y nos fortalecemos celebrando la vida. Por eso, hermano que está en su hogar, yo le pido que ya con el pan y el jugo, no importa que no sea de uva, es lo que representa. Si no lo tiene a la mano, que diga mi esposa lo que tenía era jugo de guanábana y con eso celebró. Amén. Así que no se preocupe.
Lo que pasa es que se celebró con vino de uva porque esa era la fruta o una de las frutas más populares allí en Israel. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y hoy podemos celebrar la vida aún en medio de la muerte y de estas noticias que enlutan nuestro corazón. Y por eso una vez más oramos por la familia Osorio, que está enlutada por la muerte de su hijo. Perdona nuestros pecados en esta mañana y te pedimos que bendigas estos alimentos, el pan y la copa, símbolo de tu cuerpo y de tu sangre, y lo tomaremos en el nombre de Jesús. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ustedes espiritualmente en el templo participen del pan de vida que es Jesús, y ustedes en sus hogares pueden comer el pan. Después de haber cenado, tomó también la copa y le dijo a sus discípulos: esta es la copa del nuevo pacto. Todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Podéis en los hogares participar de la copa. Mis amados, después de participar de la mesa del Señor, vamos a ver rápidamente los anuncios y yo puntualizaré algunas cositas que quiero que tengan bien en cuenta. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna. Estos son los anuncios para el mes de febrero. Nuestro tema: preparémonos para el cambio. Sigue las redes sociales de la iglesia: Instagram, Facebook y YouTube. Allí te mantendrás al tanto de lo que sucede en nuestra congregación. Esta es nuestra programación. Empezamos un tiempo de oración e intercesión. Esto será a partir de la próxima semana. Estará a cargo de uno de nuestros pastores en el templo. Será de lunes a sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana. Ven a compartir con nosotros. Los lunes son de altar familiar. El material lo puedes encontrar en Facebook, Instagram y vía WhatsApp. Recuerda, los jueves nuestras reuniones serán virtuales. Regresa junto a la mesa. Acompáñanos en Facebook a las 7 de la noche. Los jóvenes continúan con su reunión vía online los sábados a las 5 de la tarde en el fanpage Jóvenes DCB. Los domingos las reuniones son presenciales a las 8 de la mañana y 10 de la mañana y continuamos con las transmisiones en vivo por las plataformas virtuales YouTube y Facebook. Para asistir a las reuniones presenciales es necesario diligenciar el formulario de inscripción, el cual encontrarás en la página web www.icdcberna.com o en el fanpage en Instagram y vía WhatsApp. La escuela dominical está online a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. La reunión de la Junta será el 23 de febrero vía online. Recuerda, tenemos un tiempo de oración con los líderes. Esto será el sábado 27 de febrero de 8:30 a 10:30. El cupo es para 50 personas en el templo. Las inscripciones las podemos realizar en el 280-4719 o 316-472-9648. Prepara la Santa Cena. La compartimos todos los domingos.
honrando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Las donaciones las puedes realizar en Nequi Colombia o en el Banco Caja Social. Es importante que nos hagas llegar el soporte vía WhatsApp con todos tus datos personales. La obra social continúa activa. Si tienes alguna donación, ponte en contacto con la iglesia y te indicaremos qué debes hacer. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Eterna. Quiero agradecer a nuestro ministerio de alabanza por su esfuerzo. Ayer estuvieron preparándose, igualmente las niñas de Chiló. Muchas gracias, porque ustedes se convierten en ofrenda para el Señor. Igualmente agradecemos el servicio de los diáconos, hoy representados por el Ministerio Juvenil, que el día de ayer tuvieron su primera reunión presencial del año y hubo más de 80 jóvenes. Eso es una maravillosa bendición. Y por supuesto, muchas gracias al Ministerio de Audiovisuales, en cabeza de Johncito y el pastor Iván. Queremos recordarles entonces que mañana tenemos altar familiar. Usted puede buscar el altar en nuestra página web www.icdcberna. Allí encuentra usted el altar como la guía para que usted con su familia lo haga. Muy bien, quiero decirles también, y salió hoy en el anuncio, que en este nuevo comienzo, porque Dios hace nuevas todas las cosas, orando, el Señor me puso en el corazón que había que orar más en este año, no solamente en el hogar, pero las puertas de este templo se abren mañana de 8:30 a 9:30. Uno de los pastores va a estar acompañando a los hermanos que vengan. Pueden ser 5, pueden ser 10, no importa. El Señor comenzó con poquitos hasta que completó 12. Y con esa gente el Señor revolucionó al mundo. Así que la oración en tiempos de crisis es muy importante. Así que mañana a las 8:30 aquí en el templo. Ahora, si usted dice, yo no puedo orar sino 15 minutos o media hora porque voy a abrir mi negocio, mi trabajo, no importa. Aquí va a estar una persona en la puerta, estará ahí Samuel de portero, y usted, si va a orar 15 minutos, media hora, pues él le abrirá la puerta para que usted salga. Igualmente, les decía, eso es de lunes a sábado. De lunes a sábado hay que orar más. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Amén. El día jueves, de nuevo, por ahora tenemos todavía la virtualidad, teniendo en cuenta que hasta ahora se está reabriendo todo y aunque no hay toque de queda, pero queremos ser prudentes y les avisaremos cuando volvamos a la presencialidad los días jueves. Este próximo jueves, que es tercer jueves del mes, yo voy a iniciar un estudio bíblico sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que va a llevar como título ¿Cómo ser cristianos hoy? ¿Cómo ser cristianos hoy? Y voy a utilizar un formato para que sea dinámico y no sea un modelo. Yo voy a estar invitando 2, 3 personas que me van a servir como alumnos en el estudio bíblico y yo voy exponiendo, y si ellos tienen una pregunta, me la hacen, contestamos. Entonces yo voy a tener un aula con 3 alumnos, porque es en el aula virtual. Así que vamos a tratar de que este estudio bíblico sea dinámico. Y el sábado, por supuesto, también hay culto presencial de jóvenes.
Y hablaba hoy con los directores de nuestra escuela infantil y ellos se están preparando y les avisaremos porque hasta esta semana arranca la alternancia en los colegios. Entonces ellos ya están preparándose, la iglesia ya está preparada con protocolos, ustedes saben, a la entrada, y somos muy cuidadosos, tenemos la bendición de que este templo tiene corriente de aire por todo lado y guardamos la distancia. Entonces les avisaremos a los padres, aunque veo varios niños en el mezanine. Los niños digan, gloria a Dios. Bueno, otra vez, los niños digan, gloria a Dios. Bueno, ellos son tímidos, los papás no les ayudaron, pero démosles un aplauso a los niños. Y aún está usted a tiempo para matricularse en el seminario. La profesora Marcela, el profesor Nelson están dictando 2 materias muy interesantes, así que usted, si quiere profundizar y siente el llamado de Dios, pues venga y estudie, no venga, sino tome su computadora y conéctese a la plataforma que se ha habilitado para tal fin. Y allí está en nuestra página el informe de la secretaria del seminario para que usted haga su inscripción. Y hermanos, hay algo que se nos está olvidando. Estamos tratando ya de forma personal, si hay alguna necesidad de una familia, poderle ayudar con algún mercado, así que colabórenos. También usted trayendo algo, porque de todas maneras queremos ser solidarios con aquellas personas que mediante un acercamiento personal con alguno de los pastores, desde luego, le podemos ayudar. Un abrazo para todos y ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra. ¿Dónde comienza el cambio en nuestra vida? Cuando Dios interviene y nacemos de nuevo. Nuevo nacimiento es el nuevo comienzo. La pastora Rude del primer culto predicó un excelente sermón y yo le dije, mire, la única fan es su mamá porque ella lo vio desde la casa, porque ella iba a dirigir el segundo. Y yo le dije a Ruth que se estaba volviendo más teológica que el pastor rector, porque yo soy más sencillo. Un análisis muy juicioso del capítulo 3 y los primeros versículos del Evangelio de Juan. Y ahora el pastor Iván, quien va a contactar a algunos caballeros para reestructurar el ministerio de caballeros y que también dirige audiovisuales, Dios lo bendiga y lo use con poder, así como usó a su esposa. Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. De verdad que es una alegría poder estar esta mañana en la casa del Señor. Y como siempre hemos dicho, es un privilegio poder ser el mensajero, el portavoz de su palabra. Damos gloria a nuestro buen y amado Señor. El título para el sermón del día de hoy es Un nuevo nacimiento es el comienzo. Y yo le coloqué para vivir en el fruto del Espíritu Santo. Quiero que abramos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Vamos a volver a leer la palabra. La pastora Blanca esta mañana en la lectura lo hizo, así que vamos a volver a leerla. Evangelio de Juan, capítulo número 3, y leemos del verso 1 al verso 5. Si usted no trajo la Biblia, puede ver en la pantalla y me sigue en la lectura de la palabra. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal
entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mis hermanos, quiero invitarlos a que hagamos una oración invocando el nombre de nuestro Señor y que sea Él quien hable a través mío a sus corazones. Mi amado Rey, delante de ti me presento, mi Señor, pidiendo que tu unción esté sobre mí. Habla a través mío, Padre bendito. Fluye, Señor, tu palabra a toda la iglesia, Señor. Dispón los corazones de todos nosotros para la palabra que tú tienes hoy para nosotros, Dios amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que sea tu Espíritu Santo quitando todo distractor de en medio de nosotros, porque eres tú quien va a hablar a nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, por ser bueno y por permitirnos llegar a tu casa a escuchar de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Nacer de nuevo significa nacer de lo alto. En su diálogo con Nicodemo, Jesús habla de la necesidad de nacer de nuevo, de nacer en el Espíritu. Estas palabras sorprenden a Nicodemo, que no entiende exactamente a lo que Jesús se refiere. Nicodemo, un gran conocedor de las tradiciones judías y de la ley, pensaba que podía entender con claridad las cosas de Dios. Sin embargo, al encontrarse con Cristo y al escuchar de su palabra, un deseo de conocer más y de entender mejor brota en su corazón. Este deseo lo lleva a conocer más y entender más el carácter de Cristo. Se da cuenta que para seguirlo y para poder entender su mensaje es necesaria una profunda conversión. Una conversión que requiere nacer de nuevo. Este nacer de nuevo del que se habla no implica un nacimiento biológico como al inicio pensó Nicodemo, sino un nacimiento en el Espíritu. De la misma forma, Jesús nos invita a nosotros a nacer de nuevo para poder entrar en su reino. Este nacer implica dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra vanidad. Ciertamente este no es un proceso fácil, pero es posible, ya que por este motivo el Hijo del Hombre fue elevado en la cruz para redimirnos y transformarnos con su gracia. Jesús, con su vida, con su muerte y con su resurrección, nos invita a todos a nacer de nuevo, a nacer en el Espíritu. Esto implica dejar atrás nuestras seguridades, nuestras ideas y nuestra forma de ver y hacer las cosas para coger lo que Dios nos pide y nos presenta, y así Él pueda ser nuestra única seguridad y nuestro único modelo. Ser cristianos, nacidos de nuevo, es algo que todos debemos ser. Nadie nace santo. La santidad solo la alcanzaremos por la gracia divina de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos ser obedientes a su palabra y a su voluntad, porque solo podemos ver los resultados a través de la bondad divina de nuestro Dios. Nicodemo era fariseo, conocedor de la ley. Recordemos que la ley del Antiguo Testamento son los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo que para él era lo más sagrado del mundo y se constituía en la perfecta palabra de Dios. Al añadirle o sustraerle sería un pecado mortal. Nicodemo era maestro en Israel y miembro del Sanedrín. Se cree que era un hombre rico porque cuando Jesús muere, trae para preparar su cuerpo en la sepultura una mezcla de mirra y aloes que pesaban unas 100 libras y solo una persona adinerada podía comprarlos. Jesús hizo muchos milagros en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, de tal manera que muchos creyeron en su nombre, como lo dice Nicodemo en el verso 2.
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero su fe, que se basaba casi exclusivamente en los milagros, era incompleta, y por esta razón Jesús no se fiaba de ellos, ni los reconocía como discípulos auténticos. Una de las personas que por los milagros había llegado a la conclusión que Jesús era un maestro venido de Dios, y ese era Nicodemo, el principal entre los judíos. Este quiso saber más de Jesús y le hizo una visita privada en medio de la oscuridad. De pronto él quiso ser prudente, o como dice la tradición de los fariseos, porque los fariseos estudian siempre en horas de la noche para poder tener tranquilidad y no tener interrupciones. El Señor aprovechó la ocasión para enseñarle que el convencimiento intelectual por sí solo no puede salvar a nadie. Es necesario algo mucho más profundo. Es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo sabemos si hemos nacido de nuevo? Porque el hecho de venir a la iglesia, de sabernos las canciones cristianas de moda, de tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, no es garantía de un nacimiento nuevo. Primero, sabemos si hemos nacido de nuevo cuando dejamos que la obra de Cristo esté en nuestro corazón. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nos dice la palabra de Dios que todos nacemos pecadores y vivimos apartados de Dios. El hombre es imperfecto, es pecaminoso y malo. El hombre es engañador, el hombre roba, el hombre murmura, el hombre reniega, el hombre juzga, el hombre discrimina, el hombre odia y pelea, mata, es egoísta, es acaparador, es extravagante, es despilfarrador y corrupto, es lujurioso e inmoral. Busca el placer sin importar nada, sin importar pasar por encima de sus seres queridos. El hombre carece de la perfección que una persona debe tener para vivir cerca de Dios. ¿Qué se puede hacer entonces?, preguntará usted. Para acercarnos a Dios, debemos ser limpios de pecado. ¿Y cómo podemos limpiar nuestros pecados y eliminarlos? Primero, acercándonos al que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y aceptándolo como nuestro Salvador. Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado, y luego murió en la cruz para pagar la pena por cada uno de nosotros. Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 3 días más tarde resucitó de entre los muertos, mostrando que había triunfado sobre el pecado y la muerte para siempre. Segundo, que entreguemos nuestro corazón a Cristo para que Él haga su voluntad en nosotros. Y es que aceptemos lo que Dios quiere para nosotros no es fácil. La voluntad de Dios solo quiere lo que es bueno y santo en nuestra vida. Cuando usted le pide a Dios que intervenga en su vida, podrá ver la obra divina de su mano obrando en usted, en todas las situaciones adversas en las que está pasando. Dios tiene buenos deseos para usted y para mí. Dios no quiere la destrucción suya ni mi destrucción. Dios nos ama y espera pacientemente que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Dios es bueno todo el tiempo. La voluntad de Dios le será agradable. Sabrá lo que es mejor. Cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, será entre sus brazos. Nos deleitamos en su presencia. Dios nunca se equivoca, no comete errores. Su naturaleza es simplemente perfecta. Por tanto, no hay nada de nuestra humanidad limitada que pueda discutirle algo al arquitecto de todas las cosas. Nosotros somos finitos, Él es infinito, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y es el omega. Tercero, que tengamos un corazón lleno de arrepentimiento. ¿Pero qué quiere decir? Que reconozcamos primeramente nuestros pecados, que cambiemos nuestra actitud y que le pidamos perdón a Dios. El arrepentimiento debe ser real y constante en nuestra vida, debe ser radical, no debe ser por temor a Dios, sino por amor al que le entregó todo en la cruz del Calvario.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te escogió a ti y me escogió a mí para servirle. Así que cuando dejamos que Dios entre en nuestra vida, automáticamente sale de nosotros lo que no es de Cristo. Y empecemos a vivir de acorde a los procesos y a los caminos que el Señor quiere para nosotros. No podemos ser lo que Dios quiere que seamos sin antes renunciar a lo que éramos antes. De una manera radical, no podemos tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Nuestra mente, nuestro lenguaje y nuestra manera de pensar debe estar siempre alineados a nuestro Dios. Sabemos si hemos nacido de nuevo cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sé que ha sido un tiempo difícil para muchos y no ha sido fácil alcanzar las cosas en que nos hemos propuesto, pero esto no nos debe llevar al conformismo, a la mediocridad. Debemos luchar para alcanzar nuestros sueños. Debemos luchar para alcanzar nuestras metas. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos deja solos. Él quiere que nosotros seamos valientes, porque solo los valientes arrebatan el cielo. Solo los valientes alcanzan las bendiciones. Y debemos pensar en las cosas del reino y no tener la mente limitada a las cosas terrenales. No os conforméis a este siglo. Es decir, que no nos conformemos a las cosas de este mundo, que por muy buenas que parezcan, en ninguna de ellas encontraremos la vida eterna. Fuera de que van pasando y se van desapareciendo, porque aquí en la tierra nada es constante, a excepción del conocimiento de Dios, de su amor y de su sabiduría. Que nos transformemos renovando nuestro entendimiento. Lo que usted piensa, en eso se convierte. Lo que usted piensa, eso es usted. De lo que usted se alimenta, de lo que usted alimenta su mente, de eso es esclavo. Pero Dios quiere que renovemos nuestro pensamiento a través de su palabra, que esa palabra es la que penetra el alma de todo ser humano y la transforma desde el cuerpo hasta el espíritu. Esta palabra debe limpiar nuestra mente y nuestro intelecto para que podamos ver, para que podamos escuchar y discernir el propósito de Dios en nuestras vidas. El paso fundamental para superar el estilo de vida que nos presenta el mundo es revisar nuestras convicciones. No hablamos de una serie de reglas o principios que se nos presentan adecuados, sino de aquella clase de convicción en la que estamos dispuestos hasta dar nuestra propia vida. Esa convicción que solamente en Cristo podemos encontrar. El cristianismo no es un conjunto de enunciados filosóficos que ayudan a las personas a sentirse mejor. Es una serie de reglas para hacer la vida más aburrida. En ninguna manera. Se trata de una relación personal con el Creador del universo. Buscarlo fervientemente permite que nos demuestre su amor, compartir tiempo con Él y conocer su carácter. Nunca podrá resistirse a enamorarse del Señor cuando haga eso. Si busca con un corazón sincero la verdad acerca de Cristo, encontrará la historia más maravillosa que se haya podido escribir, que es el hombre, que es donde Dios Todopoderoso toma la decisión de entrar en un cuerpo mortal y entregar su vida en rescate por nosotros, y así todos nosotros poder disfrutar de su divina eternidad. Sabemos que hemos nacido de nuevo cuando reflejamos y damos testimonio del fruto del Espíritu Santo. En un mundo espiritual existen dos árboles que dan fruto: el árbol del fruto bueno y el árbol del fruto malo. La palabra de Dios nos enseña que el hombre bueno saca de su corazón lo bueno y el hombre malo saca de su corazón lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Gálatas 5 del 16 al 23 digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y lo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. El amor busca el bien de los demás, pero desafortunadamente en el mundo en que nos encontramos existe algo que se llama egoísmo. No pensamos en la necesidad de nuestro hermano. Si él tiene hambre, si está pasando por una aflicción económica, no nos importa. Nos importa solamente lo que nosotros somos. Se ha perdido el amor. Cuando Nicodemo fue a donde estaba Jesús, el maestro no lo desecha. El maestro lo recibe con amor. Es el mismo amor que tiene Dios para cada uno de nosotros, los que lo buscamos de corazón. Otro fruto del Espíritu es el gozo. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo va más allá de lo económico. El gozo va más allá del éxito o los bienes materiales que podamos tener. El gozo proviene de nuestro interior. El gozo lo produce el Espíritu Santo. Y lo experimentamos al recibir a Cristo en nuestro corazón. De pronto en este momento no tienes gozo porque has perdido tu trabajo, porque perdiste tu casa, has perdido tu vehículo o alguna otra cosa material porque no tuviste cómo pagarlo. De pronto no tiene gozo, como esta mañana se oraba por la familia Oviedo, que perdió a este joven en unas circunstancias. Osorio, perdón, a la familia Osorio, que perdió un joven de 20 años la vida en unas circunstancias confusas. O de pronto has perdido un familiar por culpa del COVID o por otra enfermedad. Pero ¿qué nos dice el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Paz. El creyente experimenta la paz cuando reconoce a Dios como soberano y todopoderoso. Le entrega su vida y el control de las circunstancias. Por más difícil que sea tu circunstancia, déjale las cargas al Señor. Tenemos que tener paciencia. Estamos en tiempos de suma violencia. Si no me cree, basta solamente con ver las noticias. Y ahí podemos ver toda clase de violencia. Debemos ser tardos para la ira y grandes en misericordia. Tenemos que tener benignidad. No tenemos respeto por las personas. Debemos ser amables en todo tiempo. En esta semana veíamos cómo un anciano era maltratado por un joven. Cómo el hijo con un cuchillo apuñalaba a su propia madre. Tenemos que tener bondad. Tenemos que ser generosos. Dios nos salvó no por las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia y por su gracia, para que fuésemos rescatados del infierno por su amor y bondad. Tenemos que tener fe. Es esa confianza y esa esperanza de lo que no se ve. Y es muy importante que no pierda la fe, aunque parezca imposible salir de esa circunstancia. Para Dios nada es imposible si tú crees realmente en Él. Solo basta tener fe. Tenemos que ser mansos. El Señor dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y más en este tiempo donde la pandemia ha hecho que la violencia aumente de una manera abismal. Vemos como en los hogares hay violencia intrafamiliar. Vemos cómo la tolerancia se ha perdido hoy en día. Por nada estamos agrediendo a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, aún a los profesores. Hemos visto cómo jóvenes, porque tienen la clase virtual, agreden a los maestros y se burlan de ellos. Permanezcamos en Dios, en el pámpano de la vid que lleva mucho fruto, y como el árbol plantado junto a corrientes de agua, si deseamos dar fruto,
que nuestro alimento sea la oración, la lectura de la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Es el momento de pedirle a Dios que entre en tu vida y te permita nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el nacer en el agua es muerte, sepultura y resurrección. Y nacer en el Espíritu es nacer de lo alto, es pensar en las cosas del Espíritu, es ser limpios del pecado y hacer lo que a Dios le agrada. El encuentro entre Jesús y Nicodemo nos enseña que no importa cuán religiosos seamos, necesitamos más que ser simples espectadores de los milagros de Jesús. Necesitamos recibir en nosotros el nuevo nacimiento. Jesús es enfático en decir, el que no nace del agua, el cual representa limpieza, pero también el bautismo a una vida en Cristo. La conversión sigue en la declaración de que toda persona es como el pueblo de Israel, merecedores de morir por sus pecados en un desierto. Nicodemo conocía bien este relato, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. La religión de Nicodemo no puede salvarlo. Él necesita creer en Jesús al igual que todos y cada uno de nosotros. Porque el que tiene un encuentro con Jesús, su vida no sigue igual de ahí en adelante. No se dice si Nicodemo creyó en el Evangelio durante esa conversión o poco después. Pero unos capítulos más adelante lo vemos defendiendo a Jesús frente a algunos fariseos, señalándolos que ellos deben escuchar a Jesús antes de juzgarlo. Cuando quizás no esperábamos leer más sobre Nicodemo, lo vemos más cerca al final del Evangelio de Juan. Él estuvo involucrado, como lo dije antes, en los preparativos de la sepultura de Jesús. ¿Qué hace un fariseo ayudando en la sepultura de alguien entregado a muerte por los propios fariseos? Todo indica que este acto público, Nicodemo revela su entrega al Señor luego de su muerte. Entreguemos nuestro corazón a Cristo para que nuestra vida tenga un nuevo nacimiento. Mis hermanos, Dios los bendiga. Sencillamente, predicar el Evangelio es predicar lo básico, desde la sencillez hasta llegar a lo más profundo. Cuando llegamos al mar, comenzamos por la orilla. Y hay algunos que se entusiasman tanto con el mar, que dicen, quiero conocer la belleza y la profundidad del océano. Y hacen un curso para aprender a bucear. Y luego se van volviendo tan expertos que juegan con toda esa belleza submarina y aún acarician a aquellos peces que parecen peligrosos como el tiburón, pero aprenden a conocer que aún en la naturaleza, si nosotros sabemos adentrarnos en ella, esos animales serán inofensivos. Igual ocurre, como dijo Iván, un hombre que se acerca a Jesús y que Jesús le toma de la mano para llevarle a algo fundamental en el Evangelio que se convirtió en doctrina, y es sencillamente la frase: tienes que nacer de nuevo. Y lo dijo Ruth y lo dijo Iván: tú no puedes nacer de nuevo por tus propias fuerzas, es un nacimiento de lo alto. Y de ahí en adelante me tomo de la mano de Jesús y aprendo lo que el Evangelio dice, y de esa manera ese recién nacido en Cristo va creciendo a la estatura de Cristo. Y alguien me preguntará,
Bueno, y si ese niño nació de verdad, ¿por qué en su proceso de crecimiento se murió? Si había nacido de nuevo. Usted y todos somos testigos que hay niños que nacen fuertes y el útero de la madre logró parir una criatura saludable. Pero puede ser que ese niño muera por desnutrición. Y ustedes habrán visto que aquí mismo en Colombia, en La Guajira, en el Chocó, tantos niños mueren de desnutrición. Sus huesitos no se desarrollan, su sistema respiratorio es débil y mueren en la vida temprana. Una de las tristezas que yo siento como pastor es de tantos que nacen de nuevo y luego se mueren, porque usted, como el niño, biológicamente necesita de buen alimento. No se le puede estar dando al niño, como dicen hoy los nutricionistas, comida chatarra. Y muchas veces en el cristianismo se nos da mucha comida chatarra, motivación y todos aquellos buenos discursos y conferencias que nutren el intelecto y las emociones, pero que no son proteína pura de la palabra de Dios, para que usted crezca fuerte. Y por eso mañana a las 8:30 estaremos orando. Yo nací hace 53 años, aprendí a orar recién convertido, me enamoré de la Biblia, y lo que tengo en mi disco duro que ustedes oyen, que yo repito cuando predico, porque me viene a mi memoria, lo aprendí de recién convertido. Y quiero decirles que crecí como un bebé sano en Cristo. Y aunque no he sido perfecto, es decir, completamente maduro, tomé la decisión a renunciar a esos pecados que me podían quitar la comunión con Cristo. Puedo decir que después de 50 años ya casito de matrimonio, he sido fiel a mi Señor y a mi mujer, aunque haya tenido tentaciones, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando yo veo a algunos hombres que vienen a la iglesia coqueteándole a las mujeres y tratando de tener una aventurilla, ese bebé moralmente no fue alimentado correctamente y puede caer, y Dios tenga misericordia, porque cuando tú naces de nuevo tienes que crecer fuerte y vigoroso. Por eso en esta iglesia procuramos predicar la palabra, y felicito a mis alumnos, porque yo he sido profesor de homilética en seminario, pero en los institutos mejor. Ya no, porque me dediqué completamente al pastorado, pero en el área de la predicación han crecido. Les felicito y van a seguir creciendo. Amén. E igual, si usted se interesa, entre al seminario también. Pero termino diciendo, te pregunto, ¿eres un bebé sano? Pero pastor, es que yo ya llevo 20 años. Entonces eres ya un adolescente en Cristo sano. ¿Has crecido vigoroso? No te meten gato por liebre. No le crees a cualquier cuento por ahí, sino sabes que el fundamento es Cristo, que es la palabra, y que estás arraigado y cimentado en Cristo, porque un día naciste del agua y te bautizaste. Así que, como dicen los boricuas, pa'lante. Y por lo menos yo puedo decir
Ya está mi salvación más cerca. Hasta aquí el Señor me ha acompañado, y aunque ya soy una persona con muchos años en Cristo, amo a mi Cristo más que ayer. Y el Evangelio es la única verdad. Señor, qué bueno que nacimos de nuevo, no a una religión, nacimos de nuevo en Cristo. Y es por eso que tú nos ayudas para no comportarnos como la gente que no te conoce. Por eso no puede haber vulgaridad en nuestra conversación. No podemos ser personas dominadas por la carne ni las bajas pasiones, porque el Espíritu vive en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta el final, porque tu palabra dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, nos colocamos de pie. Una semana que comenzamos en el templo, ¿saben qué? Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Qué rico estar en la casa de Dios. Yo siempre he dicho que yo soy muy cultero, y a mí me encanta la casa de Dios. Y los felicito, hermanitos, que vencieron el miedo, están con su tapaboca, estamos teniendo cuidado, pero qué rico. Y yo les testifico, gracias a Dios, no quedé con ninguna secuela. ¿Sí sabe qué me quedó? Bastante apetito. Y ya mi esposa me dijo que no coma mucho porque me engordo, y que es bueno mantenerme más saludable. Así que usted cuídese en Cristo, y estos días, con la ayuda de Dios, usted ámelo más. Si a mí me dijeran que defina la vida cristiana, yo les diría: amar y vivir para Cristo. Eso es, eso es. Señor, te amamos. Qué bueno haberte conocido. Fue lo mejor que nos pudo ocurrir. Qué rico ese día cuando nacimos de nuevo. Y ayúdanos a vivir y a crecer cada día saludablemente en Cristo, y amarte sobre todas las cosas. Te pido por estos tus hijos, tus ovejitas. Protégelos, Señor. Cuídalos en esta semana. Líbrales de todo accidente, de todo atraco, de todo contagio, Señor amado. Haz muro de fuego alrededor de tu pueblo. Guárdanos del mal y del maligno, y échanos tu bendición. La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Ivancito, abra la puerta, el principal, y los diáconos le guiarán, y los hermanos. A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¡Yo sí! ¿Y quién más? Pues vamos todos a aprender. Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy seguimos con toda esta travesía. Recuerden que hace 2 clases vimos un resumen de lo que vimos el año pasado. Pero hoy traemos una nueva historia de parte de uno de los personajes favoritos que tengo a lo largo de la Biblia. Un muchacho increíble.
Y esta clase nos la dará una profe también muy especial. Así que antes pensemos cómo llegamos aquí. Y es que había un profeta llamado Samuel, que fue el último juez de Israel. Él escuchaba la voz de Dios y por eso mismo llegó a impartir orden y a traer un poquito más de calma en el pueblo de Israel, porque había muchas cosas mal. Él cumplía y obedecía, pero ya cuando estaba viejito, iba a poner a sus 2 hijos como jueces de Israel, a Joel y a Abías, pero estos eran bastante rebeldes. Y claro, al pueblo no le gustó, en especial a los ancianos. Así que, ¿qué hicieron? Pidieron un rey. Y bueno, fue tanta la insistencia que Dios se lo dio. Fue Saúl. Y así empieza esta historia. ¿Cómo pasó todo esto? Porque claro, todos los pueblos a su alrededor eran muy grandes. Si ellos miraban como, uy, sí, tienen mucho ejército, tienen un rey, y ellos querían eso. Pero, bueno, ya veremos qué pasa aquí. Vamos a orar. Amado Dios, hoy te doy gracias, Señor, porque podemos aprender un poquito más de ti, porque hoy podemos salir a la ventana y ver que tú has dado un nuevo día para nosotros, y que no importa una pandemia, que no importa todas las cosas que puedan pasar a nuestro alrededor, sabiendo que tú estás a nuestro lado. Te queremos pedir que nos sigas llenando de fuerza, de mucha valentía, para afrontar todo lo que se venga, y que nuestro corazón siempre esté dispuesto a escuchar y a obedecer tu palabra. Te pedimos que esta clase llegue a nuestras vidas y podamos poner todo lo que aprendamos en práctica. En tu nombre santo, amén y amén. Adelante, profe Vita. Bueno, chicos, la clase de hoy tiene un título que se llama De Pastor a Rey. Vamos a explorar y a profundizar un poco más en la historia realmente como es. Miramos acá, entonces, cómo fue el llamamiento. Ya sabemos que Saúl fue un rey que fue puesto por los hombres, ¿cierto? Pero miramos que Saúl cometió errores. Él comenzó a hacer sacrificios y comenzó a hacer cosas que Dios no quería que él hiciera y fue desobediente a las cosas de Dios. Entonces, Samuel un día estaba muy triste por las cosas que estaba haciendo Saúl. Samuel, este día es para celebrar nuestra victoria contra los amalequitas. Dios está disgustado. Desobedeciste a sus mandamientos. Y el Señor le dijo, bueno, Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar así triste? Tranquilo. Sé que este personaje ha fallado, pero ve a Belén, a la familia de Isaí, y de allí yo iré a escoger el próximo rey. Entonces Samuel le dijo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a hacer eso? Si Saúl se entera, Saúl me va a matar. Y Dios le habló, le dijo, no, ve y di que va a ofrecer un sacrificio. Entonces fue así como Samuel fue a Belén, a la casa de Isaí, y los invitó que iba a hacer un sacrificio porque él llevaba un animal para ofrecer ese sacrificio, y estuvo y compartió allí con David y los demás hermanos, y también compartió con Isaí, que era el padre de ellos. Vine para hacer un sacrificio para el Señor. Y Jesse le presentó sus hijos a Samuel uno por uno. Entonces, como vemos acá en la lámina, vemos que el propósito de Samuel, ¿cuál era? Ir y buscar a la persona que Dios iba a elegir. Él miró y él se fijó en un hombre grande de los que había ahí, los hijos de Isaí se fijó. Primero se fijó en Elibat, y Dios le dijo, no, ese no es. Y así él analizó todos los hijos que estaban allí. ¿Cuál es, Señor? No todos los hijos de Jesse están aquí, Samuel. Existe otro. Y Samuel le pregunta, ¿tú no tienes otro hijo? ¿Y qué hizo él? Dijo, sí, ese David, el que está por allá cuidando las ovejas, es él. Y resulta que dijo, pues mándalo llamar. Y cuando David vino a la casa de ellos, el Señor le habló a Samuel que él era el que tenía que ungir. Samuel ungió a David. ¡Por fin lo hemos encontrado! El guerrero David,
Y resulta que Dios permitió también que Saúl lo atormentara un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque Saúl había sido desobediente a las cosas de Dios. Y entonces Saúl le dijo a uno de sus siervos, bueno, ve y búscame una persona que sepa tocar para que calme esta angustia de mí. Y fue así como el rey David iba y tocaba el arpa para que Saúl descansara. Y fue así como Saúl fue descansando y él estaba dándole ese servicio al rey, a Saúl, y Dios lo usaba ya a David. Pero a su vez, él no se alejó de hacer la obra que él estaba haciendo. Él iba a donde su padre, iba y cuidaba sus ovejitas. Él seguía haciendo esa labor que Dios le había colocado también a hacer como pastor, ¿cierto? La aplicación de este tema tan lindo es que Dios no hace acepción de personas. Miramos a ese pastor que estaba por allá humilde. La historia cuenta que estaba detrás del rebaño, o sea, estaba mucho más allá, y Dios de ahí lo sacó y lo preparó y lo ungió para que él tuviera un propósito. Muchas gracias, profe Vita. Qué genial es recordar que Dios no hace excepción de personas. Él nos escoge por nuestro corazón. Y no importa, ay, que soy muy chiquito, ay, que no me prestan atención en la clase, ay, que no. Nos miramos al espejo y a veces decimos, ay, no, de verdad, Dios puede usarme. Pues hoy Dios nos ha recordado que sí, que Él mira nuestro corazón y que lo que importa es lo que Él dice de nosotros. ¿Y qué ha dicho de nosotros? Que somos linaje escogido, que somos pueblo apartado por Él. Y realmente somos sus hijos. Así que siempre pendientes a lo que Dios dice de nosotros, porque al fin y al cabo, Él es quien tiene un propósito gigante para cada uno de nosotros. Vamos a recordar este versículo que nos trae esta clase. Primera de Samuel 17:45. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Así es, estamos de parte del Dios de los ejércitos, de ese Dios que ha hecho cosas tan increíbles a través de lo que hemos visto en la historia de la Biblia. Pero también se manifiesta en nuestra historia. Así que somos valientes, somos esos que Dios escogió a pesar de que mucha gente diga, no, es que muy chiquitico, no, es que apenas es un niño. No, nosotros somos lo que Él dice de nosotros y somos pueblo escogido, somos esos hijos de Él. Así que ánimo, porque Dios nos usará de maneras maravillosas. Esperamos que les haya gustado mucho esta clase. Recuerden que nos pueden contactar a través de este número. Sí, para tener sus datos, para orar por ustedes y sobre todo para saber que están muy bien. Y si no, ver cómo podemos ayudarnos, porque claro, seguimos siendo iglesia. Recuerden también que las clases están grabadas para Facebook y para YouTube. Así que si se perdieron algo, pueden volver a revisar. Esperamos realmente que sigan conectados con esta increíble historia. Nos vemos dentro de 8 días. ¡Chao! Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor
y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te